Venimos hablando de la gran tribulación y que tiene que ver San Mateo 25, muchísimo. Versículos 1 al 13. Dice la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus lámparas, juntamente tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, gozamos grandemente en esta noche por la oportunidad que nos da de entrar a tu presencia, Señor, con alabanza, con adoración, en oración, Señor, y disfrutar este tiempo tan necesario para nuestra vida espiritual, para nuestra fortaleza en la fe. Señor, gracias por mover los corazones de los hermanos para estar aquí en tu casa. Yo ruego les bendiga, Señor, y que esta noche nos ayudes, Padre mío, a afirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti, en tu palabra, en tus promesas, y a seguir firmes, fieles, Señor, con la mirada puesta en Cristo, esperando ese día glorioso en que Cristo vendrá con nosotros. Señor, tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo, y tu Espíritu, Señor, haga latente tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y a través de ella motiva, oh Dios, nuestra vida espiritual. Tome en nosotros el querer como el hacer, y danos una voluntad pronta y dispuesta para ti, para tu casa, para la oración, para la palabra, para servirte, y sobre todo, mi Dios, danos el deseo profundo de anhelar la venida de Cristo. Tus manos me encomiendo, mi Dios, solo soy un instrumento en tus manos, úsele para tu gloria y para nuestra bendición. Lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Venimos hablando de la gran tribulación. La gran tribulación, la Biblia la describe como un tiempo sin comparación. Un tiempo que no lo ha vivido la faz de la tierra, aún con todas las cosas terribles que ha vivido la humanidad. Este acontecimiento es sin comparación. ¿Qué da inicio a la gran tribulación? El arrebatamiento de la iglesia. Y de allí nuestra lectura bíblica, ¿verdad? Porque Cristo viene por su iglesia. Hay una revista
que se llama Llamada de la Medianoche. No sé si se inspira en esta escritura, donde a la medianoche se oyó la voz del esposo. Ojalá fuera esa noche, ¿verdad? Pero si no, tenemos que estar preparados. Aquí vimos un mal que está sucediendo en los últimos tiempos, y es que la iglesia, en vez de velar, se ha dormido, ¿sí? No literalmente el cuerpo en la cama, no, se ha dormido de las cosas espirituales, indicando a través de esto una actitud, una vida indiferente, fría, a veces sí y a veces no, y eso es terrible, porque el texto que leímos concluye en el verso 13 haciendo un llamado. ¿Cuál es? ¿Qué es lo contrario de dormir? Velar, ¿sí? Entonces Dios quiere que estemos velando. Usted velando por su vida espiritual, por su vida de oración, por su vida de servicio a Dios, velando sobre tu testimonio, velando porque esté ocupado en las cosas espirituales. Allí llama el Señor a velar y dice, porque no sabemos cuándo será, pero sé que ha transcurrido ya más de 2000 años. Y esto indica que la venida de Jesucristo está a las puertas. Y si usted ha venido siendo frío y diferente, o viendo la vida espiritual como cualquier cosa, cambie de actitud. Lo que hizo Cristo en la cruz es glorioso, es sublime y es sin comparación. Y cada creyente despierto, consciente, sobrio, valorará eso como un motivante para su vida, la boca de Cristo. Y no dará lugar a la indiferencia, a la frialdad, a la pereza, no dará lugar a una vida floja. Tenemos que trabajar esto, y yo le ruego en nombre de Jesucristo. Estamos para terminar este año. Yo no sé cómo usted ha sido este año. Quiera Dios que ha sido bueno y venga a ser más bueno el 2025. Pero si ha sido malo, yo espero que no sea igual este 2025. Que usted cambie su actitud. ¿Qué gano yo? No, yo no gano. El que gana es usted. Y el que espera que haga su voluntad en Dios, yo espero que usted lo honre. Así que hacemos un llamadito en esto. Con el arrebatamiento se da inicio a la gran tribulación. Y venimos hablando de quiénes se quedan en la gran tribulación, porque es evidente que después de arrebatar a la iglesia se queda todo lo que no es. ¿Sí? Y aquí vimos en una lectura bíblica, llama la atención 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Y allí parece que estaban juntas y compartían. ¿Acaso no es eso la vida en la congregación? Estar juntos y compartir. Y de allí el constante llamado del pastor a examinarse si somos salvos. ¿Por qué? Porque de repente aquí había gentes que la lamparita le alumbraba porque la palabra tiene un efecto sobre la vida porque la persona no se haya convertido. Y surgen ligeras reformas y aparentes cambios y allí está y hace lo mismo que cualquier persona. Pero si no está el aceite en la lámpara, nada tiene. Allá leemos en Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El aceite es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en la vida del que ha creído. Allá dice Efesios 1:13, y vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando alguien se convierte, el Espíritu Santo viene a su vida. En una parábola, el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y 5 vírgenes, ¿qué dice la Biblia? Se quedaron
Allí estaban, tuvieron la oportunidad. ¿Y qué pasó? Se quedaron. Y dice el verso número 22, él respondiendo dijo, de cierto digo, no os conozco. Pero uno lee allá también en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Un pasaje hermoso. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad, todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Y aquí vemos la diferencia. En San Mateo 25 dice, no os conozco, pero los que han venido a Cristo y el Espíritu de Dios está en ellos, que dice el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Y esto es muy importante y necesitamos estar seguros, porque una vez arrebatada la iglesia, la oportunidad se fue de ser parte de la iglesia. Y entonces se queda todo lo que no es. Veníamos hablando entre cosas sobre lo que se quedan amparados en Judas. Versículo 4, que se quedan, porque el mismo texto lo dice, se quedan los promotores de una gracia liberal. Y ya usted puede leer Judas, que da las características de esos promotores de una gracia liberal. Y dice que están destinados para esta condenación, dice el verso 4. Lo que significa que no son parte de la iglesia, no son salvos y serán parte de los que se. Estuvimos hablando de que todos los mercaderes del Evangelio, los mercaderes de la palabra, se quedan. ¿Y cómo sabes eso, pastor? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, al que ha creído, lo va a guiar a toda la verdad. Y en Dios no hay ninguna tinieblas. Dios es sí y amén. De manera que Dios no va a tener a alguien enseñando engaños, mentiras, falsas doctrinas. No. Allá amo pasajes como estos, Juan capítulo 8, versos 31, 32. Un distintivo a los discípulos del Señor. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que había, ¿qué cosa? Creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Es decir, si alguien creyó, la evidencia es que la palabra de Dios permanece en él. Y dice el verso número 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Entonces todos los mercaderes del Evangelio, los mercaderes de la palabra, que están haciendo mercado y haciendo tropiezo al verdadero Evangelio, que están blasfemando los incrédulos en nombre de Dios por causa de ellos. No quieren nada con Cristo, no quieren nada con el Evangelio. La razón es que echan a todos en el mismo saco. Entonces están siendo de tropiezo y serán parte del paquete. No digo que allí no hay salvo, porque el que es salvo se va con Cristo, amén, aclaro. Pero que estos movimientos, por sus características, evidencian que serán parte de los que quedan en la gran tribulación. Para aclarar bien, todos los falsos profetas, los falsos apóstoles, basado allá en 2 Corintios, capítulo 11, versos 3 y 4, donde dice la palabra, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguien predicando otro Cristo, otro Espíritu, viene otro legal, dice la palabra y aparece en los versos 13 al 15. Tal vez alguien quiere leer. Hermano Víctor, gracias. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando está hablando de ministros de justicia, está hablando de pastores de las congregaciones. Gente que el diablo tiene en los púlpitos enseñando falsas doctrinas. ¿Qué pasa con esa gente? Quiera Dios que entre ellos hayan muchos que hayan conocido verdaderamente a Cristo. Pero lo que se promueve es el engaño, y el engaño simplemente está llevando a la gran tribulación, no a participar del arrebatamiento. También los engañadores y divisionistas de las iglesias, explicamos eso. La primera división se dio en el cielo, cuando el diablo movió a un grupo de ángeles a rebelarse contra Dios y fueron echados del cielo. Y el diablo es el que vino para robar, matar y destruir. El diablo no puede contra Dios, pero trata de atentar contra su obra desde su inicio y contra su iglesia. Y usará cabezas calientes para tratar y pretender dividir la iglesia. Hechos 20, 31, Hechos 20, 29 al 31, advierte de eso. Dice que entrarán en nosotros y en nosotros se levantarán gente que no perdona el rebaño, que no ama el rebaño, no le importa lo que pasa en el tiempo. Esa gente no ha conocido a Cristo. Y son gente que probablemente se van a quedar. Hablamos de la gran unión y masa ecuménica de los últimos tiempos. Y es espantoso pensar que grupos denominados cristianos, incluidos bautistas, están metidos allí. Especialmente los bautistas reformados son parte de esa historia allí. Hay que investigar sobre la lista de la gente aliadas al ecumenismo o congregaciones aliadas al ecumenismo. Y si hay verdaderos creyentes ahí, deben salir huyendo, deben apartarse. También se quedará la gran masa de sectas y religiones falsas, y esas hay montones. Los más conocidos, los testigos de Jehová, los mormones. Ahí tenemos a los adventistas que no creen en el infierno. La razón por qué es, vean qué curiosidad, hay una similitud entre los bautistas y los adventistas en sus cantos y en sus mensajes, y muchos creyentes reciben ese mensaje como un mensaje bautista. Pero escuchen, Guillermo Miller, su familia era bautista y él salió y formó su movimiento, pero vea qué interesante. Y los testigos de Jehová salen de los adventistas, y de allí que hay similitud doctrinal respecto al infierno. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas que los que han vuelto a las prácticas de la ley de la gracia han caído y están bajo maldición, y ellos son practicantes de la ley. Nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo satisfizo plenamente la ley en favor de aquel que cree, porque ¿quién podría cumplir la ley
Si yo cumpliera todos los aspectos de la ley, fallo en un punto, dice Santiago, que soy culpable de todos. ¿Cuándo tendría oportunidad? Nunca. Gracias a Dios por Jesucristo. Allá Colosenses 2:14 dice que Él, vamos a leerlo, Colosenses 2:14, es un pasaje maravilloso. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Las actas de la ley, usted y yo no podíamos cumplirlas nunca. Ellas hacían memoria del pecado, y lo que es bueno y santo me tenía miedo a su condenación. Tengo oportunidad, pero Cristo vino y cumplió a cabalidad las normas de la ley, para que el que en Él cree, la justicia de Dios le alcance. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Es maravilloso. ¿Qué dice Romanos 10:4? A ver, alguien que me ayude allí, por favor. Alguien, póngate de pie, hermana Vera, gracias. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a toda gente. Amén, para justicia. Cristo satisfizo la ley para que nosotros pudiéramos alcanzar justicia delante de Dios. Para que la justicia de Dios a través de la ley para nosotros quedara satisfecha. Dice Efesios 2:15, otro hermano que lea, por favor, Efesios 2:15. Sí, gracias. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Abolió. ¿Qué significa abolir? Quitar, ya no sea más. Porque la salvación no es por gracia. Vamos a Efesios 2:4-5. Mas Dios muestra su amor. No, perdón. Efesios 2:4-5. Tiene un parecido, por eso me confundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y dice el 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y subraya la frase que sigue. Y esto no de vosotros. Y dice el 9, haciendo alusión a la ley, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es un pasaje maravilloso. Así es que las sectas, las religiones falsas, van a ser parte del paquete que van a tener que vivir la experiencia de la gran tribulación. Todos los que tuercen la gracia, los que mezclan la ley y la gracia, la religión oficial es especialista en eso, en mezclar la ley y la gracia. O no mandan a la gente a guardar los mandamientos como medio de salvación. Y constantemente hacen alusión a ellos. Entonces cito allí esas escrituras. También, escúchenme bien, todos los ateos, creo es el Salmo 14:1. Vamos a ver. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay
quien haga el bien. Entonces, el Señor, todo está escrito, hermanos, y allí están retratados en ese pasaje los ateos. Ellos no creen en Dios, pero también todas las ideologías raras y todas las mentiras que tratan de promoverse en escuelas, en colegios, universidades. Llama la atención a los muchachos, especialmente a los que van a las universidades. Se supone es una institución de preparación académica, de formación para que las personas puedan abrir y tener una carrera. Pero allí los adoctrinan los ateos a creer lo que ellos creen, y todo lo que es el cuerpo directivo tiene que ver con eso, de manera que tiene que ser muy valiente el creyente en una universidad. Aquí tenemos gente que han salido de las universidades airosos, victoriosos, y gloria a Dios por ellos, porque fueron valientes, pero otros que han enredado hasta los calcetines, terriblemente. Entonces, todos los ateos con sus ideologías y sus mentiras serán parte de los que tendrán que vivir la gran tribulación. El Salmo 53. Dice el verso 1, nuevamente, dice el necio en tu corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y allí nuevamente ese pasaje los califica. Vámonos a Job 2. Job, libro de Job. Job 12, versos 7 al 9. En efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. ¿Sabe lo que está diciendo? Pregunte a las bestias y ellas te van a enseñar. Dice, sigue diciendo. Las aves de los cielos, ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Toda la creación habla de Dios, pero el ateo dice no hay Dios. Y entonces allí en Job se nota esa escritura. ¿Quién hizo todas las cosas? Las hizo Dios. Y ahí se entretienen viendo los pececitos, obra de la evolución. Y las aves, las mariposas, los pájaros, todos los seres vivos. Que hay seres microscópicos, seres vivos microscópicos, producto de la evolución. Expliquen todo eso, tratan de explicar el hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Segunda Corintios 2:14. Tal vez no da la razón de por qué piensan como piensan. Y no importa que piensen así, ya cada quien puede pensar como quiera. El problema está en que barrialan a los demás con sus ideologías. Y los muchachos creen lo que les dicen.
muchacho cristiano tiene el conocimiento, tiene el Espíritu de Dios, de manera que no puede ni debe caer en sus trampas. El capítulo 2 de 1 Corintios, verso 14, nos explica la razón. Porque son como son, piensan como piensan. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es una locura creer que Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Por eso dicen muchas veces de los cristianos, esta gente está loca. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, pues se ha de discernir espiritualmente. En Colosenses 2:8 hay un llamadito a no dejarse engañar, porque el creyente que no estudia, el creyente que no tiene su devocional diario, el creyente que no acepta la recomendación de Dios a Josué, el capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Si el creyente no estudia la palabra, entonces va a creer cualquier bobería que le enseñe. Recuerde, la única norma y regla de fe del cristiano es la palabra de Dios. Y nadie debe creer nada que no enseñe la palabra de Dios. Debe mantenerse firme en la verdad. Leímos en Juan 8:31 que es el distintivo del cristiano mantenerse apegado a las enseñanzas de la palabra de Dios. En Colosenses 2:8 llama a cuidarse. En el contexto vienen poniendo en tela de juicio la obra de Cristo, la grandeza de la obra de Cristo. El verso 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque van a tratar de ser muy convincentes. Si usted no tiene conocimiento, va a creer lo que ellos le digan. Y va a empezar a pelear contra Dios, contra la verdad, contra la iglesia, contra los cristianos, porque ya se pueden volver por las boberías de los ateos y sus enseñanzas. Pero dice el verso 8, un consejo, subraye esas primeras 5 palabras. Mirad que nadie os siga. Esa frasecita está como allá, Proverbios 1:10. A ver, ¿qué dice Proverbios 1:10? Si los pecadores que quisieran engañar no consienten. Sí. Proverbios 19:27, hermano, no sé si lo tiene. Léalo, por favor. Dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Claro, amén. Y le dice el Señor a Jeremías: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. El desafío del creyente es transmitir el Evangelio para que la gente se convierta, pero es horrible y espantoso que alguien que ha profesado el cristianismo se convierta a ellos. Sería caer en la totalidad de la bancarrota. Indica que
No tenía formación, no tenía convicciones, no tenía conocimiento. Y por eso lo rodamos como peor. Aquí Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando dice huecas es que no tienen nada. No tienen nada. Allí leyendo Judas, le decía a Roberto que me fui a investigar una palabra y terminé trabajando sobre el capítulo. Pero dentro de las cosas que dice es que esta gente son nubes sin agua, puro cacareo, no tienen nada real que ofrecer. Y dice, son árboles sin fruto. Allí los ve y parecen que llaman la atención, pero así no tienen nada. Es lo que dice Dios a través de Judas, que no hay nada en ellos que pueda construir, edificar, bendecir o ayudar a una vida. No hay nada en ellos. Y allí Colosenses llama a cuidarse de las huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que es importantísimo allí cuidarse, porque los ateos, sus ideologías y sus mentiras tendrán que vivir la gran tribulación. Un pasaje más en eso. Vamos a Isaías 13:11. Dice el Señor: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su impiedad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y allí la palabra del Señor está hablando de un tiempo de castigo. ¿Qué es la gran tribulación? A ver, ¿qué es la gran tribulación? El tiempo de la ira del Dios Todopoderoso sobre las naciones y sobre todos los que han torcido la verdad y han venido engañando al mundo. También todos los idólatras y seguidores del neopaganismo tendrán que vivir esa experiencia. Y escúchenme, religiosamente dentro del pseudocristianismo son los muchísimo más. Y hay una enseñanza allí, el Señor, también la vemos allí antes de entrar en Romanos. Vámonos a Apocalipsis 18:4, porque lo que Dios ha determinado se cumplirá. Si hay pueblo de Dios allí, si alguien se ha convertido y está allí, salga. Es lo que Dios dice. Salid de medio de pueblo mío, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y yo me he acordado de ellos. Sí. ¿Cuál es el consejo? Ese mismo consejo, de acuerdo al contexto, 2 Corintios 6:14, tiene que ver con la idolatría, con el paganismo. El verso 17 dice la misma idea de Apocalipsis 18:4. ¿Alguien quiere leer, por favor? Sí, hermana. Gracias, hermana. De las cosas que vienen, le está diciendo, advirtiendo el Señor a los que han creído: salgan de ahí. Tienen que hacer ahí. El que ha conocido la verdad, diga la verdad. El que ha conocido a Cristo, siga a Cristo. El que es salvo, viva para Cristo.
No se enreden. Vámonos a leer Romanos 8 y ahí nos quedamos, por favor. Es quizá el pasaje más fuerte que hay, por cuanto no han querido ir a la verdad, han abrazado el desenfreno en todas sus formas, han abrazado la perversidad en todas sus formas, porque el que no quiere nada con la verdad, quiere con la mentira y el engaño y el pecado y el desenfreno. Por ahí preparaba un tema donde la palabra del Señor dice que cuando el hombre hace un lado la palabra de Dios, se desenfrena. Y es cuestión de tiempo y se desenfrena. Porque ya no respeta a Dios, no respeta la palabra, entonces el mundo lo va a absorber, el pecado. Hay varios pasajes en este sentido. Hay uno en Proverbios. Leamos Proverbios 28, 18, por favor. La primera parte. Y el verso 19 también. Ayer hay un mensaje haciendo cola en relación a ese texto. Alguien que lo lea, por favor. Proverbios 28, 18 y 19. La hermana, sí. Que te aparta de la verdad, ¿qué va a pasar? Hay un pasaje, ese pasaje en Proverbios, hay otro en Isaías 5, y otro en Oseas 4. Oseas 4, 6 hace lo mismo, creo que Isaías 5, 13, no recuerdo, debe ser parte de la enseñanza que estoy viendo. Dice 5:13 de Isaías: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y algo parecido dice Oseas capítulo 4, después de Daniel. Oseas 4, 6, dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y ahí la palabra del Señor es trabajando. También en Proverbios 21, 16, a ver, otro pasaje en ese sentido. Sí, ¿lo tienes? Sí, por favor. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Claro, amén. Y entonces esa es la realidad, lo que describe la Biblia. Por eso el Señor llama a salir, a apartarse. Conocemos la verdad, centrémonos en la verdad. Tenemos problemas, arrodillémonos, por favor, seamos humildes delante de Dios, oremos y pidámosle su ayuda. Allá dice el Salmo 143, 10, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pidámosle a Dios ayuda. Allá Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero un hombre que buscaba de Dios y su palabra, y todo lo que viniera, él estaba fortalecido en el Señor. Vamos a leer allí en Romanos 1. Y nos vamos a quedar allí. Todos los idólatras y seguidores del neopaganismo
tendrán que vivir la gran tribulación. Verso 18. Dios está airado contra los que tienen la Biblia y no predican la Biblia, contra los que presumen teología y no predican la verdad, contra los que tienen líderes espirituales y están transmitiendo el engaño. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, subrayeme lo último, que detienen con injusticia la verdad. Y estos son doblemente culpables. Muchos irán y se perderán porque simplemente creyeron. Uno de los desafíos de la persona es asegurarse que conoce la verdad. Escúcheme esto. Yo no puedo permitirle a nadie que juegue con mi vida espiritual. No puedo permitirle a nadie que juegue con mi relación con Dios. Es algo que yo debo proteger. Es algo por lo que yo debo luchar. Y la palabra del Señor lo presenta ya en 2 Timoteo 6:12. El 11 dice que hay que huir de cosas. El 12 dice pelear la buena batalla de la fe. Hay veces hay que plantarse firme y fuerte, porque el mal también es firme y fuerte. Y yo debo vencer. El Señor está contra los engañadores, dice verso 19, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto. Todo habla de Dios. ¿Sí? Todo habla de Dios, toda la creación habla de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pregúntenle a las aves, a los peces, el Señor allá en el campo, anda a preguntarle a la naturaleza, pues a veces es más sabia que nosotros mismos. Dice el necio en tu corazón, no hay Dios. Dice la palabra del Señor, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo, subraya esa frase, es fuerte, de modo que no tienen excusa. Los que van a vivir la tribulación no tienen excusa. Y los que en el juicio final no tienen el nombre escrito en el libro de la vida, no tienen excusa. Porque Dios hizo todo para que lo conocieran. Estableció un medio de reconciliación con Él y es Cristo. Y la gente rechaza a Cristo y el Evangelio. Prefieren ser religiosos y estar allí anclados a una religión que conocer la verdad y aceptar a Cristo como un Salvador personal. Dice la palabra, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué quiere decir el texto? De acuerdo al contexto, para que no le conocen, no, es que todo habla de Dios, saben que Dios existe. Y en ese sentido está expresado ese versículo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Se aferran a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, a lo que ellos enseñan, pero no a la verdad de Dios, no a la verdad de la palabra. Se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el verso 24, porque profesando ser sabios, te hicieron necio. Y si hay un debate en el mundo religioso sobre esto, la presunción de la sabiduría del mundo religioso respecto a los demás. Y hay toda una polémica en eso, permítame. Para ellos los cristianos están ricos. ¿Sí? Lo has oído por ahí. Dice el verso 32, profesando ser sabios, hicieron necios. Y mira, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vemos a las diferentes religiones adorando a las criaturas antiquiaquianas. Y cada quien, según sus creencias, así adora, ¿verdad? Y se hacen sus ídolos. Por ejemplo, en la India la hoja es sagrada, para decir algo. Y tan rica que es con cebolla, ¿verdad? Pero es sagrada, es su forma. Tiene muchas tonterías. El mundo religioso ha hecho de lo que la Biblia presenta como los santos, los han prostituido, convirtiéndolos en ídolos sobre los cuales ellos se postran y creen, espantosa y terriblemente. Y hablamos de Pedro, de Juan, de María, de yo no sé cuántos más conoce usted. Han prostituido el santo nombre de esos redimidos por la sangre de Cristo en el mundo religioso. Y vemos a las gentes cargando sus figurillas en su pecho, poniéndolas en su carne, ¿sí? Y usando todo eso. Ya de eso podríamos ir a profundizar más. Por ejemplo, en las romerías. ¿Van a adorar qué? A la criatura que ellos hicieron para que la gente adore. ¿Sí? Y están llenos de templecillos. ¿Qué son los templecillos? Imagencitas pequeñas que han formado de plata, de oro, de cualquier otro material. Y muchos de ellos que oran a sus ídolos llevan a veces estas figurillas a depositarlas como pago de los votos, y por lo que el ídolo hizo en favor de ellos. Y en esto hay mucho. Y según la religión así es el espanto. Y la Biblia dice allí: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quieren vivir así? ¿Quieren creer eso? Bueno, hagan lo que quieran. ¿Recuerdan ustedes cuando el papá, la mamá les decían: no lo hagan, no lo hagan? Y usted insistía. No vaya. Y usted insistía. Al final decía: bueno, vayan eso. Hagan. ¿Está oyendo? Y sabía que había consecuencias después. Entonces Dios está dejando a la gente: ustedes quieren vivir así, quieren seguir sus creencias, sus religiones, pues vayan, hagan. Y dice el verso 24, y ahí me quedo, terminamos, seguimos la próxima semana. No olvide dónde quedamos, por favor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia, definición, gusto, pasión, deseo. ¿Qué es lo que dice el texto? Que Dios los dejó según sus gustos, deseos y pasiones de sus corazones. Y dice la palabra: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí se mete en otra área, donde Jesús dijo que la venida del Señor sería como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué tal situación está corroyendo la sociedad mundial? Porque el hombre no ha querido oír a Dios. Porque el hombre ha rechazado su palabra y se ha envanecido en sus necios razonamientos, haciendo como ellos quieren, como ellos piensan, como ellos desean, pero no como Dios dice. Y entonces vienen las consecuencias. Toda esta gente, por su necedad, tendrá que experimentar la gran tribulación. No concluyo sin decirles, hermanos, sigamos orando por la expansión del Evangelio. Una de mis oraciones a Dios todos los días
es Señor de todos los pueblos, naciones, lenguas, gentes en hospitales, en prisiones, gentes que están viviendo adversidades, e incluyo en el paquete Costa Rica, Naranjo y donde vivo, San Rafael. Le digo al Señor, por favor, Dios, levántate una gran cosecha para tu gloria antes de la venida de Cristo. Y aquí debe estar canalizada nuestra oración, con nuestra propia familia, con nuestro barrio, pero juntamente con la oración debemos testificar. El tiempo de la iglesia es muy corto y lo que viene es muy espantoso y terrible. Y si podemos rescatar algunos, hagámoslo por favor. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Dios les siga bendiciendo. Gracias.